se llama el discípulo. Qué importante es el discípulo. El discípulo, ¿qué le suena? ¿Qué les transmite el discípulo? ¿De quién crees que se va a hablar el día de hoy? De ti y de mí. Nosotros somos los discípulos. El maestro es Jesucristo. Él es el maestro de maestros. Es el, el rabí. Piensa y quiero que conectes con la idea de que cuando tú abres tu corazón de frente a la palabra de Dios y es como si te sentaras a los pies del maestro. Es como si te sentaras a sus pies y él te empezara a enseñar. De hecho, en el tiempo de Jesús, así se decía. Este hombre fue instruido a los pies de tal otro, porque era la forma de transmitir que esa persona había sido instruido, había sido enseñado por alguien más, ¿no? Entonces, pues yo quisiera que te hagas como que esa imagen y es verdad, espiritualmente es como si te sentases a los pies del maestro y él dulcemente va a empezar a transmitirte de su amor y, y de su voluntad para tu vida. Entonces, el discípulo somos nosotros. El objetivo de la sesión es no imaginarnos, no proyectarnos, sino ser verdaderamente discípulos de Jesús, para que en ese sentido, en ese discipulado, aprendamos a vivir en su voluntad. Fíjate que si tú aprendes a vivir en su voluntad, tu vida va a ser otra, una vida como la de un árbol sentado, plantado junto a corrientes de agua y que su hoja siempre está verde y, y da su fruto a su tiempo. Así lo dice la palabra, ¿eh? Así lo dice. Serás plantado junto a, serás como plantado como árbol serás como árbol plantado junto a corrientes de agua y tu hoja estará verde porque estará nutrida y darás tu fruto a tu tiempo, un fruto abundante. Y esa es otra forma de visualizar, de entender el discipulado como un árbol, siendo nosotros, que es plantado junto a una corriente de agua limpia, y esa corriente de agua limpia es nuestro Señor Jesucristo que no solamente nos nutre, nos da el refresco, sino nos hace crecer y entonces somos árboles verdaderamente fuertes, con ramas bien verdes y con mucho fruto. De hecho, el deseo de Jesús no es que lleves fruto, sino que lleves mucho fruto, mucho, mucho fruto. Ya llegaremos al punto donde sabremos a qué se refieren esos frutos, pero recíbelo por el momento que esa es su voluntad, que des fruto en tu vida, que en todo cuanto emprendas, fructifiques. Pero, ¿qué es un discípulo? Ahí tenemos que empezar. ¿Qué es un discípulo? Te voy a dar eh, 10 segundos para que lo pienses ahí eh, eh, en tu corazón, en tu mente. Si quieres hacerlo, ¿por qué no? En una hojita, anota cuál es tu idea. ¿Qué te suena? ¿Te suena raro? Es más, incluso escribe a qué te suena. ¿Te suena raro? ¿Te suena muy religioso? ¿Te suena como de película? ¿Te suena? ¿A qué te suena? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Cómo lo entiendes? Y te voy a pedir que ese post-it, ya sea mental o literal, lo tengas ahí a la mano y al final de la clase compares con lo que vas a terminar aprendiendo si tenías
una idea cercana, lejana, o no tenías una idea de lo que era un discípulo, que se vale, es verdad. ¿Qué es un discípulo? Piensa, piensa, analiza, apunta. Y bueno, para ya ir desarrollando, quiero que veas este video que no dura sino 1 minuto con 33 segundos. Sin ninguna medida de seguridad y equipados solamente ¿Sí oyes? zapatos especiales, una bolsa de magnesio. A ver, antes, ¿sí se escuchó? Está muy bajito, muy, muy, muy bajito. Muy Sí, se bajito. escucha poquito. A ver, con que oigan la idea, será suficiente. Ahí les va, pero déjenme subir el volumen. A mí. Y si no se escucha, ahorita les explico de qué se trata. Ahí va. Y la camiseta roja que lo identifica, el estado sin ninguna medida de seguridad y equipado solamente de zapatos especiales, una bolsa de magnesio y la camiseta roja que lo identifica, el estadounidense Alex Honnold conquistó la hazaña de escalar el 11º edificio más alto del mundo, el Taipei 101. Los 90 minutos. Primera persona que asciende dicha estructura bajo la modalidad de free solo, en la que no se utilizan cuerdas ni arneses y cualquier error se subida del Taipei 101 fue pospuesta 24 horas después de lo previsto inicialmente por causas climáticas. No obstante, pese a que al final el ascenso se dio bajo un cielo soleado, la escalada no dejó de ser una tarea fácil para Honnold. En primera instancia, tuvo que superar la base del rascacielos y dos estructuras metálicas, lo que le llevó unos 20 minutos. Luego vino el segmento más largo y exigente físicamente, las denominadas cajas de bambú, que van entre los pisos 27 y 90 y que conforman el cuerpo del edificio. El tramo final, considerado como el más peligroso, exigió toda la fuerza de los brazos del escalador, quien remató su logro con una selfie desde lo más alto. Los aplausos no faltaron para Honnold, quien declaró que entre más ascendía, se sentía más tranquilo. Así también pudo callar las críticas por poner en riesgo su vida ante una elevada tasa de mortalidad entre quienes practican ese deporte. Listo. Sí, sí, ahí está. Bueno, ¿me escuchan a mí ahora? ¿Alguien que me diga? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hermano, te escuchas cortado. Se escucha cortado. Ahí voy, espérame. A ver. Bueno. ¿Sí me escuchan? Bueno. ¿Me escuchan? ¿Me ¿Me escuchan? escuchas? Sí. ¿Sí me escuchan a mí? ¿Ya me oyen? Sí, sí lo escuchamos. Ah, ok. Ahí está. Sí, Bueno, sí te escuchamos. ok, Sí, rápido. ya. Les platico. Hace 2 semanas, este hombre, Alex Honnold, es un escalador de montañas, subió el Taipei 101. Probablemente alguien se enteró. Fue un evento, pues, extraordinario, porque este hombre hizo una hazaña que nadie había realizado. Se subió a ese edificio de casi 600 metros sin una cuerda de supervivencia y sin red. Y ya estando en la cima del edificio, vean lo que hizo. Se tomó una selfie y bueno, pues imagínense, había miles, si no millones de personas viéndolo en línea, porque esto lo transmitió en vivo Netflix. Y bueno, pues fue de veras una hazaña, una proeza, algo que ningún hombre había hecho. Parece que ya lo habían escalado, pero con cuerda y con medidas de seguridad, pero este fue más avesado y se aventó a subirlo en 1 hora y media.
Fíjense, ahí les puse el video y ahorita van a entender por qué les puse este video. Dice esta noticia que está en la pantalla que tras la hazaña de este hombre, de Alex Honnold, algunos locales han intentado escalar el Taipei 101. Y bueno, dice que el joven que más alto llegó solamente alcanzó 3 metros de los 508 que mide la torre. Quiero que piensen cómo alguien que hace una proeza, una hazaña, algo muy notable en términos humanos, eh, mueve a varios tipos de personas. Unos pues simplemente son espectadores, ¿no? Alguien se enteró, alguien lo supo, como yo, y pues me asombra y pues hasta ahí, ¿no? Lo tomo como ejemplo para la clase. Algunos otros pues ni se enteraron, ¿no? Algunos otros más, pues como estos jóvenes que vemos ahí en la pantalla, pues quisieron jugar, ¿no? A ver cuánto podían hacer de lo que Alex hizo y pues les pareció divertido. Eh, Se sabe que algunos otros van más allá y quieren seguir sus pasos, quieren saber cómo llegó hasta allá arriba, qué técnicas empleó para escalar este tipo de edificios, cómo se preparó, qué tipo de ropa utilizó, qué tipo de botas, cuál era la marca de las botas, qué come para llegar a tales hazañas, ¿no? Cómo invierte su tiempo para entrenarse y para poder hacer frente a tales desafíos. De estos últimos quiero hablarte. Estos últimos que ya no solamente les basta conocer el hecho, sino seguir los pasos de este hombre, eh, son a los que se les denomina discípulos. Porque un discípulo, estimado hermano, un discípulo es alguien que sigue los pasos de su maestro. Fíjate cómo dice primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Fíjense qué interesante. No, no solamente para que, pues, tú sepas de él, así de lejos, escuches de él, porque bueno, de saber y de escuchar, todos en alguna otra medida han escuchado de Jesús, pero cuando tú conectas con la obra de Jesús, por eso aquí dice, fíjate, para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por ti y por mí. Ya platicamos en qué consiste ese sufrimiento que él experimentó en la cruz, que no solamente, evidentemente, fue un elemento aislado, sino que fue un elemento que se suma a muchos otros. Ya les había dicho que antes de que él sufriera, bueno, pues eso ya se había profetizado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y el reconocer que Jesús sufrió nos habla también de todo lo que él atravesó para llegar a la cruz. Y ahí podemos entrar en un buen de cosas, así como este hombre que llegó hasta allá arriba y se tomó su selfie y es el punto más alto, literal, y de su vida como deportista. Nuestro Señor Jesucristo, cuando sufrió en la cruz por ti y por mí, ahí lo dice el pasaje, sufrió por ustedes, por nosotros. Ese es el momento más
alto de su ministerio, por lo que él vino a la tierra, por lo que él se preparó, por lo que él resistió la tentación en el desierto de parte del enemigo, eh, por lo que fue profetizado en la antigüedad. Entonces, eh, todo se sintetiza en la cruz. El amor de Dios perfecto por tu vida, el que Él te acepta como su hijo, el que tomó tu lugar en esa cruz, porque no sé si lo has analizado, pero Él sufrió en esa cruz por amor por nosotros, porque los que deberíamos de haber estado en esa cruz tendríamos que haber sido tú y yo, porque los que pecamos fuimos tú y yo, no Él, porque Él sin pecado, sin mancha, tomó nuestro lugar por amor. Y entonces la Biblia dice, en Primera de Pedro, que no solo el que sufrió, sino todo lo asociado a ese sufrimiento, su forma de vida, su forma de preparación, su forma de entrenamiento, por decirlo así, dice la palabra de Dios, que él era asiduo asistente a la sinagoga, de continuo estaba estudiando los rollos, desde niño se perdió por estar dialogando, analizando textos bíblicos con los maestros de aquella época en el santuario. Eh, Todo esto representa un ejemplo, no para que lo admires, que obviamente lo admiramos, no para que te asombres, que obviamente nos asombra. Vaya, no para que solamente pase eso, sino para qué, para que lo sigas, para que sigas sus pasos. Y alguien diría, pero eso es imposible. Y te voy a decir una cosa, pues sí, sí es imposible. ¿Qué te crees que sí es imposible? Humanamente hablando. Pero dice la palabra de Dios que lo que para el hombre es imposible, para Dios le es posible. De tal forma que, mira, yo ahí veo que su sufrimiento, su ministerio, su vida, su carácter, su pensamiento, su, su corazón, su amor, es el ejemplo que marca Dios como el prototipo al cual debo yo de asemejarme. Debo de seguir esos pasos, dice la palabra de Dios. Pues yo lo creo, yo primero lo recibo por fe. Y luego ya le digo a Dios, pues ahora ayúdame, porque pues yo por mí no puedo, yo más bien sería el antiejemplo, ¿no? Yo sería, no como alguien, no precisamente el mejor individuo para seguirlo, pero si tú lo dices, Dios, pues yo te creo. Y así opera la Biblia. Dios dice algo y te reta, y pues si le tomas la palabra, Él te va a ayudar. Y ahí sí ya puedo dar testimonio que cuando tú le dices a Dios, pues si tú dices que me dejaste ejemplo de Cristo, me dejaste como ejemplo a Cristo para que yo le siga sus pasos, pues yo te creo, Señor. Pues ahora, a ver, amóldame, cámbiame, libérame, sáname, restáurame, quita de mí el complejo, porque a ver, Jesús es grande, ¿no? Y yo me siento pequeño, bueno, pues quítame ese complejo de ser pequeño. A Jesús le salieron bien las cosas. Híjole, yo he pensado y batallado siempre que a mí me salen mal las cosas, Señor. Pues entonces cámbiame ese chip y ayúdame a pensar en que las cosas van a salirme bien en el nombre de Jesús para poder seguir sus pasos, entre otras y otras cosas, ¿no? Fíjate cómo el propio Pablo, el apóstol Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Él dejó escrito en Primera de Corintios 11:1.
Fíjate, él, a qué nivel había llegado. Él fue un hombre que incluso llegó a matar gente porque no conocía a Cristo. Y luego conoció a Cristo y su vida cambió de forma radical, a grado de que le tenían miedo porque no creían que su cambio en Cristo fuera verdadero. Pero él siguió adelante a pesar de que la gente no creía en él y llegó a ser el gran hombre que hoy conocemos, eh, que dejó, les comento, gran parte del Nuevo Testamento como eh, textos que se le atribuyen a él. Pues ni siquiera él dijo, yo soy el maestro, dice, si acaso dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y es que ahí está el secreto de la palabra discípulo. Un discípulo es aquel que sigue, que imita, que se desgasta, que busca por todos los medios de que su vida siga los pasos de su maestro, aunque parezca imposible. Imagínense, regresando al caso del escalador, pues yo, así de primera instancia, digo, híjole, pues, qué difícil sería ser un discípulo de este hombre, aunque sí lo hizo, yo creo que cualquiera que haga lo que él hizo podría llegar hasta esas alturas, aunque en inicio pudiera parecer imposible, aunque bueno, yo no estaría dispuesto ni mucho menos a desgastar mi vida por llegar a la torre esa de Taiwán y tomarme una selfie, porque yo conozco a Cristo y, y yo sí quiero parecerme a Cristo, yo sí le tomo la palabra a Dios, yo quiero ser su discípulo, porque aparte hay otra cosa, estimados hermanos, eh, Jesús cuando te salvó, cuando Jesús te salvó, lo que Él está buscando de ti no es un gran creyente, quiere un discípulo. Incluso cuando Él manda a sus discípulos y les da la gran comisión, a sus discípulos les dice, vayan y hagan discípulos, que enséñenle las cosas que yo les he mandado, hagan discípulos. Jesús está buscando discípulos. Y fíjate que ahí hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Ser creyente no es tan complicado porque cualquiera es creyente. Fíjate, la palabra de Dios, hay un relato donde dice eh, que hasta los demonios creen y tiemblan. Los diablos creen, o sea, hasta los diablos y los demonios son creyentes, porque tienen fe, creen que existe Jesús, creen que existe Dios, pero siguen siendo diablos, siguen siendo demonios. Realmente la Biblia es muy radical al respecto. Jesús no busca eh, creyentes, sino busca discípulos. Todo el quehacer de Jesús a través de su iglesia tiene que ver con levantar discípulos, porque en ese discipulado es donde la vida verdaderamente es transformada, la vida es cambiada, la vida es eh, renovada, la vida toma un sentido diferente, la vida toma un propósito, la vida eh, verdaderamente conecta con el corazón y la mente de Dios. Es meterse al gimnasio del Señor, es verdaderamente meterse ahí donde Él empieza a agarrarte como una masa y empieza a darte nueva forma.
y ahí es donde tú confías que Él va a terminar de ti haciendo algo hermoso, algo nuevo. Y si pudiéramos asemejarlo a algo, ¿sabes a qué pudiéramos asemejarlo? Como a una nueva vasija muy bonita, muy hermosa, que va a contener algo. Y ese algo es el Espíritu Santo. Entonces el Señor te toma, te empieza a dar forma y te empieza a conformar como un odre. Esos odres seguramente los has visto, de esos como cántaros donde se les echa agua, que se mantiene el agua muy fresca. Bueno, pues el Señor está conformando en ti un odre, como un odre, porque ahí en ti quiere eh, llenar a plenitud su espíritu, el espíritu es esa fragancia aromática hermosa, y esa fragancia no puede ser contenida en cualquier odre. Por eso el Señor empieza a darle forma a tu vida, pero hay un precio. Evidentemente hay un precio. Tienes que querer y tienes que esforzarte. Si un discípulo no es un espectador, un discípulo se mete de frente, de lleno al gimnasio del Señor, pidiéndole que Él haga la obra de principio a fin. Y en ese sentido, eh, para llegar a esos niveles de altura espiritual a los que nos quiere llevar el Señor Jesús, pues la pregunta ahora tendría que ser, bueno, pues ya está bien, si quiero, sí, sí, pues parece que me convence el Señor que no hay otra forma de vida en Cristo, sino querer padecerme a Él. O sea, imagínate lo que estamos diciendo, qué meta. O sea, ya no estamos hablando de que súbete al Taiwán 101, no, no, estamos hablando de querer parecernos a Cristo. O sea, no hay reto ni altura en la tierra que pueda compararse con esta meta, parecernos a Él. Y bueno, y está bien, ok, yo sé que entre ustedes ya está el sí, sí quiero, pues. ¿Y cómo sería ayudado? ¿Cómo me va a ayudar el Señor? Bueno, primero hay que entender que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, eh, cuando yo hablo de su ministerio, su propósito, su oficio, su especialidad, por decirla así, este, se revela de una forma muy hermosa en este pasaje que tienen aquí en la pantalla, que está en Lucas 4:18. Fíjense, les doy el contexto. Él entra a una sinagoga y abre un libro del Antiguo Testamento, abre Isaías, y le dice a todos los demás que están ahí presentes, hoy ustedes, les voy a parafrasear, este, hoy la profecía de Isaías se está manifestando, se está cumpliendo delante de ustedes, eh, porque Jesús dijo, ahora sí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por cuanto me ha ungido es que sobre él le fue derramado como un aceite, ¿sí? Él está hablando en el sentido espiritual. El Espíritu de Dios estaba siendo derramado en él como un aceite muy precioso. ¿Ya ves por qué te estoy diciendo que Dios también te está preparando como una vasija para que ese mismo aceite sea derramado en tu vida? O sea, no es algo, suena hermoso, suena hasta poético, pero no es algo que yo me esté inventando. Es algo que yo estoy tomando de la propia escritura. Si eso es sobre Jesús, bueno, pues hasta en eso debería de haber
referencias del ejemplo para que eso mismo pase en ti. Pero bueno, dijo él, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ya, estoy ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, pues vamos a desmenuzar un poquito este pasaje porque está riquísimo en significados. Este pasaje habla, insisto, del oficio del Señor Jesús en la tierra, cómo se manifestó en ese momento de una forma sobrenatural. Y él está mencionando eso, que él iba a obrar, iba a operar, iba a moverse en el poder del Espíritu Santo que ya estaba sobre él, como un aceite hermoso sobre toda su persona para darle buenas nuevas a los pobres, las buenas nuevas de que Jesús se acercaba, de que Dios quería sanar a las personas. Aquellos que se sentían pocas cosas, Dios les daba una nueva mentalidad. A los que se sentían como huérfanos, les iba a decir no más esa forma de vida, sino que yo te recibo y te pongo una vestidura nueva, te levanto y te digo que eres mi amado. ¿Cuántas personas, imagínate, no hemos pasado situaciones que nos han roto el corazón? Traiciones, pérdidas, fracasos en diferentes ámbitos de la vida. Esto ha sido hoy y ha sido siempre, y el Señor Jesús no ignora eso. Entonces, Él promete sanidad eh, a todas esas personas, ¿verdad? A todos esos quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas no se sienten como atrapados en vida sin sentido, en vida sin propósito? Hoy en día, ¿cuántas personas se suicidan? Ese problema que hoy en día lacera a la sociedad, a los jóvenes, a los adultos, ya ni edad tiene. O sea, por todos lados hay personas que en algún momento nos hemos sentido tocar fondo, atrapados en formas de vida de las que no nos podemos salir, o vicios, ¿verdad? O sea, lo que es. ¿Cuántas veces no hemos estado atrapados en prácticas, en hábitos dañinos, destructivos, que van lacerando cada día más nuestras personas y a nuestras familias, o hemos sido parte de personas que empiezan a tocar fondo, de padres que no supieron cómo tratarnos cuando pequeños y que eventualmente nosotros replicamos dichos patrones. Vaya que quebrantados de corazón y personas como sin libertad emocional, espiritual, por todos lados sabemos, ¿no? Pero Jesús dice, no, yo primero te voy a sanar, yo primero te voy a dar la buena nueva. No más esa forma de vida. No más esa forma de pensamiento, no más esa forma. Tú no puedes ir hasta esas alturas conmigo con esa mentalidad. Tú no puedes ir conmigo a esas alturas con ese corazón roto, con ese trauma. Y aquí se abre un escenario bien interesante. Fíjate, el Señor te quiere llevar a las alturas a las que Él ha llegado, en las que Él está, pero primeramente te va a sanar. Es como si el atleta quisiera
que tú llegaras con él al Taipei 101, pero pues no entiende que nuestros músculos no están listos para eso. Empieza desde lo más elemental. Vaya que la primera etapa en la que entramos en ese discipulado para seguir a Jesús muchas veces es como una enfermería, donde Dios sana nuestras heridas, nuestro corazón lastimado, nuestra alma sedienta. Y hay algo bien interesante aquí, y no he llegado a eso, que también dentro de la especialidad del Señor Jesús tiene que ver con darle vista a los ciegos. Si bien en el Antiguo Testamento se da testimonio de que Él literalmente le dio vista a ciegos que literalmente no podían ver. Si tú analizas ya este pasaje y por qué existe el día de hoy, también aplica porque hay una ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual. Hay una ceguera respecto a la sanidad que solamente Cristo puede dar. Y esa ceguera muchas veces se manifiesta cuando buscamos la sanidad de nuestro corazón o la libertad de nuestra alma en cosas que no son Cristo. Y como buscamos esa sanidad y esa libertad en cosas que no son Cristo, pues ni nos sanan, ni nos libertan, sino al contrario, terminamos peor que cuando estábamos al inicio. ¿Y cuántas personas no buscan respuestas en prácticas diversas? Hoy en día hay diferentes formas. Hay personas que buscan meditaciones, por decir, o tipo metafísica, o cuántas cosas hay hoy en día que no son Cristo, pero si tú te das cuenta, todos estamos buscando de cierta forma sanidad al corazón y libertad, sentirnos verdaderamente libres, vivos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el único que puede hacer esa obra en nuestros corazones es el propio Señor Jesús, quien en el Espíritu del Señor se mueve y rompe cadenas, rompe estructuras y da verdaderamente, fíjate cómo dice al final, a poner en libertad al oprimido, a los oprimidos. Y entonces, cuando tú ya tienes esa condición de sanidad, de restauración, de libertad, cuando ya ves, entonces, ahora sí empiezas a ver posibilidades, empiezas a ver que tu vida cambia, que por algo Él quiere discípulos comprometidos para seguir sus pasos, porque esa es una etapa, o sea, Jesús te va a preparar para la guerra, para que pelees la buena batalla de la fe en esta vida, pero primero te va a sanar. Primero te va a sanar. Entonces, esa es la gran idea. Primero te va a sanar, primero te va a restaurar, primero te va a vendar tus heridas, primero te va a abrazar, primero te va a llevar a su regazo, y si es necesario que lloremos ahí, pues lloramos, y si es necesario este, tirarnos al piso y decirle, sí, sáname, Señor, y atravesar un momento de restauración bien profundo, pues gloria a su nombre, porque después de eso vienen otras etapas. Entonces, fíjate nada más, en ese sentido, Efesios 4 del 11 al 12, dice que él mismo, Dios mismo, constituyó a unos, ya junta su grupo, quiero que lo vayas viendo, él salva a sus hijos, entre los cuales te encuentras tú. Y evidentemente él lo ha hecho anteriormente,
y de esos grupos que Él va salvando y va restaurando y va fortaleciendo, a unos los constituye como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros. ¿Para qué? Pues para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a ver, si tienen dudas, por favor, tienen que levantar la mano y decírmelo. No hay preguntas tontas, sino aquellos que no preguntan. Entonces, fíjate una cosa, el Señor quiere desarrollar su especialidad de restauración, de sanidad, eh, de perfección a su cuerpo. Y su cuerpo lo conforma cada uno de nosotros que somos sus hijos, los hijos de Dios. Jesús conforma a su iglesia de todos estos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Y utiliza el mismo cuerpo, utiliza a los mismos miembros de su iglesia para perfeccionar a otros mismos, otros tantos que se van sumando a este cuerpo eh, que es la iglesia de Dios. Entonces, todo lo que tú encuentras en la iglesia, en este caso, este ministerio de enseñanza en el cual tú estás eh, inscrito y tomando parte de, tiene que ver con cumplir ese anhelo de Dios por medio de Jesús para perfeccionar a los santos. Tú estás en ese proceso de sanidad, de restauración y de perfeccionamiento. ¿Para qué? Para que en algún momento tú también seas utilizado a restaurar, a sanar y a perfeccionar a otros. Y es así como se ha desarrollado la iglesia de Cristo a través de los años. En algún momento yo estuve del otro lado, donde tú estás ahorita. Yo estuve ahí recibiendo mis clases, atravesando mis problemas, porque pues viví sin Cristo mucho tiempo, porque busqué respuestas en cosas que pues aparentemente funcionaban, pero después salía peor, hasta que Jesús toca mi corazón y yo le digo, Señor, pues si haz la obra en mí, enséñame a vivir tu voluntad, quiero ser tu discípulo. Y fue un proceso en el que el Señor, a través de sus pastores, de otros maestros, de otros ministerios, que me fue formando, y gloria a Dios, ahora yo puedo formar parte de los que Él utiliza para formarte a ti. Pero es el mismo Señor Jesús, es el mismo Maestro, es el mismo Dios. Eh, Aquí la obra no es para mí. Yo soy parte, soy instrumento para, para ese proceso de discipulado en el que tú ya estás metido. El precio para tu persona como discípulo, la constancia, la perseverancia, el leer la palabra, el disponerte a caminar y avanzar conforme te lo vaya señalando nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí este pasaje dentro de este proceso, Salmos 18:34 dice que es Él quien adiestra, es Dios quien adiestra tus manos. Bueno, aquí lo dice, adiestra mis manos, pero yo te lo estoy aventando para allá. En ello también yo voy incluido. Él adiestra nuestras manos, vamos a ponerlo así. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce.
Fíjate cómo pasamos de que la obra de Cristo para sus discípulos va desde sanarlos, restaurarlos, libertarlos y adiestrarlos, perfeccionarlos. ¿Para qué? Para la batalla, para la batalla. Aquí hay dos tips interesantes en este pasaje que no quiero pasar por alto. Un salmo que escribió el salmista, pero ese salmista está haciendo personal ya el compromiso y el llamado y la obra de discipulado en su propia persona. Por eso él dice, pues yo no sé ustedes, pero él adiestra mis manos para la batalla. Y fíjate, él ya es un discípulo en potencia, porque él ya entendió, quien escribió esto, que el proceso en el cual estaba metido de aprender más de Dios, no solamente era algo intelectual, algo muy bonito, no, era algo que tenía aplicación práctica para la batalla. Y alguien tendría que preguntarse en este momento de los que estamos conectados, ¿para cuál batalla? Bueno, pues es que la vida es una batalla, hermanos, ya ahora sí está la respuesta. Todos los días batallamos con nosotros mismos, en el trabajo, en la calle, con pensamientos, con miedos. El domingo hablaban en la congregación de que batallamos incluso contra 5 gigantes, la desesperanza, el temor, la duda, el miedo. Pues Dios te está preparando el desánimo, ¿verdad? La incertidumbre para la enfermedad. Vaya, sabemos que esta vida es batallas por todos lados. Y que si el desempleo, y que si la enfermedad, y que si los precios altos, que si ya no alcanza, que si el hijo se enferma, por donde le veas, que si las adicciones de tal hijo, que si las adicciones personales. Dios está preparando a su pueblo, a sus discípulos, para la batalla, para que estiremos y tomemos con nuestros brazos el arco de bronce. Esa es la finalidad de, del discipulado, llegar hasta la perfección y estar enteramente preparado para la batalla y evidentemente, pues en ese proceso, pues ser sanado, ser restaurado. Fíjate que algo que vale la pena mencionar ahorita que estamos hablando de esto, es que cuando hablamos de salvación, salvación tiene muchas aplicaciones. La palabra salvación es una palabra de muchos significados. Cuando hablas de salvación, sí se habla de la salvación de tu alma, pero también tiene que ver con la salvación de tu mente, de tus pensamientos, de tus actitudes, de tu pasado que te persigue, del presente en el cual de repente no sabes por dónde ir, por dónde caminar, qué decisión tomar. Ahí también aplica la salvación, ¿sí? Evidentemente también esa salvación aplica en lo físico, en las enfermedades que hoy atravesamos. Si alguien está atravesando alguna enfermedad o algún familiar, se vale, se puede, se entiende y se debe de aplicar la salvación en tu vida. ¿Y cómo se aplica? Pues no, primeramente sabiendo esto y luego pidiéndola confiadamente que esa salvación tomará lugar en tu vida, en ese conflicto marital, en ese conflicto con tus padres, en ese conflicto con tus maestros en la escuela, en ese conflicto con tus jefes. Ahí aplica la salvación.
ahí aplica la salvación. Es más, vamos a hacer algo. Este, yo no sé si alguien esté atravesando alguna situación de complejidad el día de hoy, de lo que mencioné o algo que no haya mencionado. No me lo diga, nada más alce su mano, ahí virtualmente. No, no me lo diga y vamos a, a ponerlo delante de Dios. Si no veo ninguna mano levantada, le seguimos, pero si veo alguna, pues oramos. A ver, alguien está atravesando alguna situación, alguna enfermedad, algún conflicto. Ya con una mano levantada es suficiente. Pero sé que alguien más para ti que estás atravesando alguna situación de dificultad, este, ya sea, mira, la palabra de Dios dice que el amor del Padre para tu persona eh, tiene en consideración tu salud física, tu salud emocional, tu salud eh, espiritual, claro que sí, porque Dios quiere que seas prosperado en todo. Entonces, la salvación cuando Dios te la ofrece, eh, tiene aplicación directa en esas situaciones que hoy estás atravesando. Y te digo, primero, pues debes de saber que así aplica la salvación, y en segunda, pues debes de creer que esa salvación va a operar, va a manifestarse a favor de ti. ¿Y por qué lo digo? Porque ya vimos que esa es la especialidad de Jesús. O sea, esa es su especialidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los oprimidos. Yo no sé qué estés atravesando, pero yo voy a orar por ti. Tú cierra tus ojos y créelo y recíbelo. Señor, yo quiero levantar mi voz por tus amados hijos. Yo no sé con detalle, Padre, cuál es la situación que cada uno de ellos esté atravesando, pero tú sí, mi Dios, tú sí, tú sí. Lo que yo sí sé, Señor, es que tú eres fiel. Yo sí sé que tú eres fiel. Yo sí sé y he visto tu fidelidad en mi vida, he visto tu fidelidad en, en temas de mi salud, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. He visto milagros, Señor, en términos de salud. He visto tus milagros en términos de nuestras cuestiones emocionales, de nuestros tratos para con otras personas que a veces son muy difíciles, situaciones también en las cuales no he sabido cómo tomar decisiones. Tú me has ayudado y por eso yo puedo anunciar que tú eres verdadero y que tú puedes operar en la vida de mis hermanos, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea la situación que estén hoy atravesando, Padre. Yo te ruego y más bien yo creo, Padre Celestial, que tú vas a obrar en ellos. Yo sé, mi Dios, que tú los vas a alcanzar y tú vas a obrar y mover las circunstancias a su favor y vas a mostrar tu grandeza, vas a mostrar cuánto les amas, vas a mostrarles que tú estás ahí cerca, mi Dios. Padre, gracias, Señor, porque pones en mi corazón que ore de esta forma, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, tu autoridad, tu amor por tus ovejas. Dice tu palabra que tú eres el buen pastor, Señor, y que cuidas de tu rebaño, de tus ovejas, que incluso das tu vida por ellas. Y yo sé, mi Dios, que ellos verán que eres verdadero. Ayúdales, mi Dios, si es alguna situación en la escuela, en el trabajo, alguna situación que no se ha podido resolver en la salud, en la familia, en casa, en la calle, en el lugar donde ellos viven.
Padre, yo declaro sobre ellos tu salvación. Yo declaro sobre ellos tu salvación, esa salvación que tú, mi Dios, lograste para cada uno de nosotros en esa cruz, cuando dijiste consumado es. Padre, que esa salvación se manifieste de una forma profunda y especial y plena en la vida de mis hermanos, en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios, pues créanlo y vívanlo. Pero no queda ahí. Cuando tengan ya respuesta del Señor, pues nos platican y testifican de ello, porque pues también es parte de, de animar a otros en la fe. Yo he visto la mano de Dios, no tienen ustedes idea de lo que yo he visto en el Señor. En este proceso de discipulado, cuando empiezas a ver las obras de Dios, tú dices, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. A mí algo de lo que, les voy a platicar rápido esta situación, a mí algo de lo que más me tocó mi corazón hace años con respecto a lo que Dios ha hecho por mí, es el tema de la adopción. O sea, a mí me volaba la cabeza y me movía el corazón saber que Dios me adopta, que el Dios de los cielos, que el Dios que hizo la tierra, que hizo al hombre, que hizo las células, que conoce las estrellas por una a una, que Él me adopte, o sea, que es una verdad innegable y que de frente a esa verdad, yo soy su hijo y que tengo herencia y que Él cuida de mí. A veces le fallo, pues como, como todos, a veces he dudado, a veces cuando he atravesado situaciones complicadas, a veces unas más que otras, pues sí, después ya le pido perdón porque he dudado, pero bueno, ese no es el punto es de que la adopción a mí, cuando yo la entendí, la recibí en mi corazón de forma plena y Dios me la mostró y Él me dijo, ven hijo, yo te recibo como eres, así como tú eres, te voy a cambiar, evidentemente, te voy a transformar en un proceso también que ha tenido sus matices. Eh, yo en ese sentido de discipulado y de querer seguir sus pasos, hice algo. Bueno, he hecho muchas cosas. He hecho muchas cosas en este querer hacer como él lo ha hecho. A ver si me la pescas. Si él me adoptó y eso es un ejemplo para que yo siga sus pasos, ¿yo qué debería de hacer? O más bien, ¿qué hice? Bueno, pues yo adopté. Yo tengo dos hijos adoptados. Yo los adopté, yo hice el proceso de adopción. El proceso de adopción en el que nos metimos, no solamente yo, sino con mi esposa. Hace 8 días les presenté al pequeñito, se llama Luca. Tengo otra niña de 12 años, los tenemos desde que tienen un año. Dios movió las cosas de una forma sorprendente. Ya habrá tiempo para platicarles los detalles y todo el proceso y todo lo que Dios nos ha mostrado al respecto, pero el que yo haya adoptado, no solo uno, sino dos veces, da testimonio de lo que es un discípulo. Yo quiero hacer lo que él hace. Si él me adoptó, si él no consideró mis defectos, sino que él me amó plenamente, pues yo quise hacerlo también. Y ha sido lo más extraordinario que he podido experimentar en mi vida. Entonces, por ahí va el, el tema del discipulado. Imitar a los pasos de nuestro
de nuestro Dios. Vamos a seguirle. A ver, déjenme. Ya hasta se me fue donde me quedé. ¿Dónde está mi presentación? Ah, ya. Nos quedamos con el arquero. Pero parece que ya dejé Ahí les va. Ok. Ahí estábamos, ¿verdad? Con el arquero. Bueno. Dios nos prepara para las batallas y obviamente nos prepara para ganarlas, no para batallar nada más porque sí, va, no, no, es para ganarlas. En ese sentido, una de las bases sobre las que se mueve un discípulo es sobre la oración, pero para ello, pues, hay que aprender a orar. Y es por eso que sus discípulos, fíjense, ahí en Lucas 11 del 1 al 4, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, pues enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos veían que Jesús se apartaba y oraba. Él se apartaba y se pasaba buenos ratos orando, entonces ellos lo veían y decían, bueno, pues yo quiero ser como él. Señor, pues enséñanos a orar. Y él les dijo entonces, cuando oran, digan, y pues ya saben ustedes, seguramente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que cuando tú analizas esa oración, más bien es un modelo de oración. Es un modelo de oración porque hay otro evangelio que dice, no es que te pongas a repetirlo y que por las repeticiones que desarrolles de frente a ese Padre nuestro, Dios te va a oír, sino es un modelo, es un diseño que deberías de tener como base para aprender a orar, ¿sí? Si nos da tiempo, lo vamos a ahondar un poquito en él. Entre otras cosas, pues tienes que aprender a leer la Biblia. Jesús leía la Biblia, Jesús se metía, Jesús estudiaba, Jesús de continuo estaba indagando sobre las escrituras y por algo desde un principio teníamos este tipo de clases sobre las cuales yo te digo, mira, la Biblia se divide de tal forma, grandes secciones, la principal, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los profetas, etcétera. Pero posteriormente, pues ya uno debería de asumir la postura de este pasaje. En Hechos 30-31, Felipe habla de un Felipe. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, te contextualizo, hay un hombre que se le llama, no voy a entrar en tecnicismos, un hombre está en su carruaje, fue a Jerusalén, hizo un peregrinaje y, y de repente Felipe se le acerca y oye, y se da cuenta que este hombre está leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le pregunta a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, así nada más, es el etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Y nosotros deberíamos de tener la actitud del etíope. Primero, ¿qué ves ahí? Lo primero que hace es que se da uno cuenta que ese etíope ya estaba buscando de Dios. Uno, dos, ya se había hecho de una Biblia y pues ya estaba ahí entrándole a la lectura. Ya había reconocido
el tesoro escondido que representan las escrituras. Fíjate algo bien interesante que nos muestra este pasaje. O sea, este pasaje nos deja ver algo que desde el ámbito cristiano se le llama una diosidencia, como una coincidencia, pero no, es una diosidencia, como que así de la nada se cruzaron los destinos, ¿no? O sea, no es algo que premeditado, sino que se dio. Felipe se acercó, por allí iba Felipe y se encontró al etíope y pues como si Dios se lo hubiera mandado, ¿no? Pues ¿qué te crees que sí? Así pasa. Por eso se le llama una diosidencia, porque Dios movió los hilos para que ese hombre que ya estaba buscando de Dios y que ya estaba leyendo, de alguna forma que Dios hizo para que se cruzaran esos caminos, es que le puso al etíope Dios alguien que le iba a ayudar a entender las escrituras. Yo no sé por qué estás en el curso, seguramente querías, tal vez alguien te invitó, a otros por accidente se meten a los cursos, no, hay cada caso, pero cuando uno ya está disponiendo su corazón, Dios a través de aparentes coincidencias es que te empieza a ayudar, pero es Él mismo. Entonces, qué interesante, ¿no? Si Dios ve esa condición de tu corazón, Él manda algo o a alguien para que entonces profundices en lo que evidentemente no solamente te pasa a ti y me pasó a mí, que cuando empezamos a leer las escrituras a veces no entendemos ni un pepino, o sea, así de que qué onda con lo que ahí dice, no entiendo nada. Así se empieza. Es normal, completamente normal, que a veces ya leíste y vas, pero no entendí nada, o sea, es normal. Pero de repente, hermano, hermana, de repente, esos de repente es de Dios. Algo pasa y aunque Él no mandara a nadie, humanamente hablando, llega a ti el Espíritu y te da una revelación, un entendimiento, una sabiduría, que hasta tú dices, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Si yo no entendía y ahora ya entiendo. Son cosas extraordinarias, son cosas que solo el que camina y avanza, vive y después, por eso es que mucha gente quiere testificar de cosas que le pasan en su vida, porque pues sí son sorprendentes, así como que, caray, esto es extraordinario. He conocido casos de personas que incluso aprendieron a leer, no sabían, personas que no sabían leer, pero que era tanta su anhelo de conocer las cosas de Dios en la Biblia, que de forma extraordinaria aprendieron a leer acercándose a la Biblia. O sea, son cosas solamente que pasan en torno a la palabra de Dios. Entonces, aquí si tú lees este pasaje, bueno, pues no te da esa riqueza de entendimiento, pero no es que fuera una reunión o un encuentro programado, fue casual, o sea, iba Felipe y se encontró a ese tal etíope, y el etíope estaba leyendo y resulta que el Felipe sabía de la palabra, y no solamente sabía de la palabra, sino sabía interpretarla, y yo podía asegurarte que vio de reojo y en ese momento entendió que Dios le estaba pidiendo que le hiciera esa pregunta al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Y fíjate la riqueza del corazón del etíope,
Pues, ¿cómo? Pues ayúdame, pues, ¿no? Y órale, y se dan las cosas, y te puedo asegurar que ese etíope de ahí salió transformado, cambiado, con una visión diferente de lo que a lo mejor él ya había estado leyendo desde mucho tiempo atrás y no había entendido. Así que si no has entendido algunas cosas que has leído, no te preocupes, no pasa nada, a todos nos ha ocurrido, pero prepárate, ponte bien el cinturón porque en cualquier momento, como si se te quitara una venda de los ojos y empiezas a ver cosas detrás del texto que dices, ¿cómo eso estaba ahí y yo no lo había visto? Así es, prepárate, porque Dios mismo te va a enseñar. Y esta es la actitud, este es el corazón que permite que Dios obre en la vida de la persona. Este corazón en el cual tú lo reconoces en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir esto que reconócelo en todos tus caminos? A veces traemos la idea de que las cosas de Dios son para el domingo, ahí en la iglesia, en el santuario, y no, dice las mismas escrituras en Proverbios 3:6 que busques a Dios, que lo ubiques, que lo reconozcas, que lo manifiestes en todas las cosas que te conforman como persona. Ya lo habíamos platicado en alguna clase anterior, en tu trabajo, en tus estudios, a la hora de dormirte, a la hora de despertarte, hasta en lo que vas a comer, o sea, en todo. Sí, dice que en todo es todo. En todo, en cuanto andes, este, con tus amistades, en tu ocio, en tu diversión, en tus vacaciones, en, en lo bueno y lo malo, en aquellas cosas que aún no has decidido, en aquellas cosas en las que estés batallando, o sea, todo es todo, todo lo que conforma tu vida es todo, ahí dice todo, y todo aquí sí es todo. Y entonces, si tú haces eso, caray, ahí sí está lo bueno, Él enderezará tus veredas, Él enderezará cada aspecto de tu vida de forma que entonces se alinee tu vida a su voluntad, se alinee tu vida a su voluntad y camines y crezcas como un verdadero discípulo. Las clases anteriores me he seguido de filo, yo no tengo problema, pero no sé, vamos a tomar un break, ¿les parece? ¿O quieren que le siga? Vamos a tomar un break, vamos a tomar 10 minutitos y regresamos a terminar, ¿les parece? Son 8 minutos, 8:52, descansen, levántense, estírense un poco y en 8 minutitos nos seguimos con los puntos que tenemos de frente, ¿vale? 8 minutos. No se desconecte nadie, por favor.
Muy bien, pues vamos a continuar, amados hermanos. Vamos a seguirle. Como discípulo, ¿cómo seré ayudado? Bueno, pues se busca que un discípulo dependa de Dios. Dice Ezequiel 34:15, yo mismo, dice el Señor, yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. ¿Qué quiero decir con que tienes que aprender a depender de Dios? Bueno, pues si Dios permite, eh, vamos a estar desarrollando este curso. En lo sucesivo iremos al básico B, el básico C, y llegará un momento donde tú eh, termines los cursos básicos, ¿no? Entonces, la idea es de que tú aprendas a buscar del Señor, aprendas a orar directamente a Él, aprendas a conectarte con Él por medio de la palabra. No de mí. Yo solamente soy ese elemento, ese instrumento temporal que Dios va a utilizar en tu vida para, para una obra específica en un momento determinado. Evidentemente, pues siempre vamos a ser hermanos, siempre me voy a disponer y a dar el tiempo para ayudarte, pero tienes que tener en mente que el discipulado conlleva depender de Dios. Y es que muchas veces pasa que queremos anclar nuestra vida en la fe a otras personas y hay que entender desde un principio que es el Señor quien ha prometido apacentarte, darte descanso, darte sanidad. Es una relación íntima que Él quiere contigo. En la iglesia pasa algo similar con el pastor, el pastor principal, ¿no? De la iglesia. Muchas veces es pastor, usted ore por mí, usted ponga la mano en mí, ¿no? Y se vale, pero hay que entender que realmente tú puedes ir a Dios en algún momento, en el proceso de discipulado, tú vas a desarrollar esa capacidad, esa habilidad de poder pedir directamente al Señor que manifieste su amor, su obra, su poder en tu propia vida, ¿vale? Entonces, eh, es parte del discipulado aprender a depender del Señor. Y evidentemente, pues también, aun cuando ya sucede eso, siempre está la iglesia mediante la cual eh, tú recibes orientación y consejo, ¿no? Dice Proverbios 24:6 que con ingenio se hace la guerra o harás la guerra, pero que en la multitud de consejeros está la victoria. Cuando uno está atravesando alguna situación compleja, si bien yo dependo de Dios, pues también sé que Él puso varios hermanos con capacidades, con inteligencia, con sabiduría, y en todos ellos también oigo a Dios hablando a mi favor o a favor de la decisión que debo yo de tomar. Por eso yo, de forma particular en este discipulado, que bueno, el discipulado también te quiero comentar que tiene sus etapas. Tú estás en una etapa, yo sigo aprendiendo y también sigo tomando consejo de otros hermanos, me acerco con las personas que creo me pueden apoyar en determinadas situaciones. Si sé que debo de tomar una decisión difícil, pues platico con algunos hermanos o pido que oren por mí. Este, vaya que en esta multitud siempre hay victoria. Entonces, también en el proceso de discipulado uno debe desarrollar esa capacidad de echar mano de los hermanos o de la familia en la fe. Ya lo comenté, también como discípulo,
en ese proceso, pues se va a orar por ti, puedes contar no solamente con este servidor, sino con muchos más que están dispuestos a orar por ti, así como tú un día también vas a estar dispuesto, o si no es que ya lo estás, a orar por otros. Santiago 5:16 dice, y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en este entendido, y aquí abro la invitación, si tú tienes alguna necesidad particular, y quieres echar mano de este grupo, del chat, con toda la confianza, a ver, ¿saben qué? Estoy atravesando una situación, les pido que oren por mí, voy a atravesar una cirugía, voy a atravesar un examen, o no tengo trabajo, o estoy pasando un problema en casa, lo que sea, pongan ahí su intención de oración y los demás nos vamos a sumar a orar por este hermano, porque así nos lo marca la palabra de Dios y es parte del proceso de discipulado en el cual estoy seguro, cuando veas tú la respuesta de Dios a tu vida, te aseguro que cuando tú veas que otra persona también está pidiendo por alguna necesidad, tú mismo vas a orar por él o ella porque sabes que funciona, opera, es parte de los elementos que Dios dispone para obrar a favor de nosotros. ¿Cómo sería ayudado en este proceso de discipulado? Pues evidentemente enseñarte y buscar la forma de que entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos una función específica que desarrollar en algún momento y que en ese sentido, esa preparación que vas recibiendo, sin que nadie te la pida o te force más bien, uno termina haciéndolo, como yo. O sea, a mí es que no es que me obliguen, yo les digo esto lo disfruto, esto lo hago con mucho gusto, porque Dios me salvó en Cristo y yo quiero también dar de mi tiempo para su pueblo, así como en algún momento alguien dio su tiempo para mi persona, ¿no? Fíjate cómo dice 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vaya que la integración a la iglesia por medio del servicio, por medio de la alabanza, por medio del servicio dominical cuando ahí nos reunimos todos, pues es parte de estar cerca de esas piedras vivas, de la cual yo soy una piedra más, y yo sé que en ese sentido también estoy siendo utilizado para que la casa de Dios, para que la iglesia, no el santuario físico, sino el santuario, ahí como lo dice el sacerdocio, la casa espiritual, se vaya haciendo cada vez más sólida, más fuerte, más grande. Mi anhelo es participar de ese crecimiento en el cual Dios, por medio de Jesucristo, expande su ministerio y alcanza a otras personas. Entonces, parte del proceso de discipulado tiene que ver con que tú también estés entendido y participando activamente en la iglesia, de forma tal que en algún momento, cuando llegue el tiempo adecuado, no solamente seas un espectador distante, sino un participante activo con un ministerio que Dios va a definir y en el cual vas a encontrar grandísimas bendiciones. Y en ese sentido, pues te vas vas a aprender a relacionarte correctamente con la iglesia. Te lo comentaba, dice, fíjate, este pasaje es bien interesante, que es Primera de Corintios 12:12. De la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que también todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Este pasaje nos enseña que la iglesia
es un cuerpo espiritual. La cabeza es Cristo y todos los demás somos un miembro específico de ese cuerpo, con una función específica. Parte del proceso de discipulado tiene que ver con descubrir cuál es tu posición en ese cuerpo, porque en esa posición vas a ser muy productivo para la iglesia y en eso hay gran bendición para tu vida. O sea, no tienes idea de lo que te estoy diciendo hasta que lo experimentas, pero servir a Dios, servir al cuerpo de Cristo, que es algo que yo estoy desarrollando en este momento de forma personal, al querer ayudarte en este proceso de discipulado, de veras que me bendice como no tienes idea. Entonces, también es algo que Dios quiere para tu propia vida, que entiendas por un lado que eres parte del cuerpo de Cristo, que eres un miembro específico y que tienes funciones específicas que ya están incluso designadas de Dios para tu vida, pero que es necesario que las descubras y las desarrolles. Permíteme tantito. ¿Qué pacho? Ay, gracias. Muy, muy interesante porque ya no es algo que Dios te vaya a dar, sino es algo que Dios ya te dio. El día que tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente te acepta como hijo, sino que en ese sentido, si lo pudiéramos ver a nivel espiritual, te da como una bolsa con dones y talentos que ya están ahí y que vas a desarrollar eventualmente. Por eso es importante la constancia y la perseverancia. Y pues obviamente, lo que te decía, el Señor mismo dentro de su iglesia constituye a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, primeramente para que ellos te ayuden en tu discipulado, pero eventualmente ya verás el momento adecuado para que tú te incorpores de forma activa y también estés haciendo la obra de Cristo en la tierra por medio de su iglesia, de la cual tú eres parte vital, parte tan importante como cualquier otro. Es muy, muy interesante este, este concepto, pero se manifiesta de una forma tan hermosa que, que a veces quieres más. Yo me pregunto si el enseñar la palabra es lo único que tenía el Señor para mí o tiene algo más. Y en ese deseo es que el Señor va entretejiendo otros elementos que por un momento no son visibles, pero que después ya te das cuenta que ya estaban en ti. Es decir, otras funciones. Yo con mi esposa en algún momento hemos ido a compartir el Evangelio a los reclusorios, hemos ido a hospitales, hemos ido a los asilos, en la iglesia formamos parte también de un grupo que traduce una carta de oración por Israel, de un ministerio con sede en Israel. Por cierto, aquí tengo la revista que me trajeron apenas de Israel. Se llama For Zion's Sake. Ay, a ver si lo alcanzo a ver. Paga. Ajá. Y vaya, que uno quiere meterse más a la iglesia, servir más en la iglesia, y en eso el Señor te va ayudando y te va manteniendo activo y te va refrescando y te va
mostrando cosas nuevas. Vaya que nunca dejas de aprender. De hecho, uno de los problemas que alguien pueda tener es hacerse viejo en el servicio, decir, bueno, pues yo ya logré algo, yo ya lo sé todo, porque eso es una mentira del diablo, porque uno nunca lo sabe todo, ni uno nunca termina por hacer todo lo que podría hacerse en Cristo en cuanto a servicio, en cuanto a recibir de sus bendiciones, en cuanto a crecer en ese discipulado, porque imagínate, si la meta es parecernos a Cristo, pues ¿cuándo nos va a alcanzar el tiempo para llegar a semejante altura, ¿no? Pero es hermoso avanzar y caminar e ir de victoria en victoria. El discipulado es continuo, es continuo, es continuo, es continuo. De hecho, ya viéndolo en un sentido más general, más amplio, el discipulado, como te lo decía, nunca se acaba, nunca termina. Es un proceso transformador y cuando alcanzas un peldaño o un escalón, siempre hay otro por descubrir. Es un proceso muy hermoso en el que el Señor te va llevando y tú quieres más. Bueno, yo espero que todos querramos más porque algunos de repente pues ya se desaniman, algunos ya se conforman, ¿verdad? Pero no, Dios está de continuo llamándonos a encendernos en ese fuego y en esa pasión por, por, por seguir adelante y crecer. Dice la palabra de Dios, fíjate este pasaje que dice que somos como la luz de la aurora. Somos como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Imagínate, de la oscuridad empieza ahí a titilar una pequeña luz en el horizonte y empieza a cada vez manifestarse mayor luz hasta que el día es perfecto, hasta que el sol está puesto en el lugar perfecto para solear de forma perfecta. Así es la vida del que es justificado por nuestro Señor Jesucristo. Empezamos apenas ahí como una flamita pequeña, pero empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y conforme tú vas permitiendo la obra de Cristo en tu vida, Él se empieza a manifestar con mayor intensidad, con mayor luz, y de repente esa luz, todos la ven, hasta tú mismo te sorprendes, o sea, llega un punto en ese proceso de discipulado que te volteas a ver atrás y no te reconoces porque ya no eres esa persona que eras antes que estaba en oscuridad. Fíjate, en este pasaje de Hechos 2, 46, 47, el libro de los Hechos, el libro de los Hechos nos señala, entre otras cosas, la forma de vida de de la iglesia primitiva se le llama. La primera iglesia que se desarrolla, encuentras vestigios de ella en el libro de los Hechos. Y dice este pasaje del 46 y 47 que ellos, estas personas, estos hermanos, en aquella época, perseveraban juntos, unánimes, cada día, fíjate, cada día, no solamente en el templo, sino que también partiendo el pan en las casas. Es decir, tenían comuniones entrañables, convivencia, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el favor del pueblo. O sea, había tal compañerismo en ellos Vamos a que limpiarte. lo que te decía, que todos lo veían en el pueblo, decían, wow, qué bien se la pasan estos cristianos, ¿no? Y dice que eso era grato al Señor y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje se ha entendido, si tú lo lees, porque primeramente nos habla de cómo vivían ellos, cómo se reunían, cómo perseveraban, cómo habían ellos alegría y sencillez. Y por otro lado, eso era tan grato al Señor que Él agregaba cada día más personas a la iglesia.
que habían de ser salvos, porque a Dios le gusta ese discipulado continuo en el cual tú te integras con otras personas, en el cual tú te integras con otros discípulos, no solamente para compartir el pan espiritual en la iglesia, sino también la sal y el pan fuera de la iglesia. Se me viene a la mente, les comentaba del escalador, eh, toda la comunidad que escala montañas, se reúne, son afines, comparten tiempos. Bueno, pues igual los discípulos de Cristo Acomódate, gladiador. tenemos esa peculiaridad de buscar compañerismo cristiano. Tenemos la peculiaridad de buscar acompañamiento, convivencia, intercambio de testimonios, de impresiones, de vivencias. Entonces, por eso es importante la iglesia, la comunidad para un discípulo, porque ahí encuentra cómo desarrollar todos estos elementos. Vaya que la voluntad de Dios nunca fue levantar discípulos, pues ya les dije que creyentes no, sino discípulos, pero tampoco discípulos aislados o llaneros solitarios, sino que el anhelo del corazón de Dios es que haya comunidades de discípulos que convivan con alegría, con sencillez. Y para los que hemos experimentado esto, de veras es un verdadero deleite encontrarme con mis hermanos, hacer una carne asada, ir al cine, ir a un restaurante, platicar del maestro de clase que está bien loquillo, lo que sea, pero se dan muchos elementos muy interesantes en torno a la convivencia cristiana, que es parte fundamental del proceso de discipulado. ¿Preguntas hasta aquí? Prácticamente se agotaron los puntos del tema, pero quiero saber si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna idea, si cambió el concepto que tenías de discípulo, alguien que quiera comentar su idea. Tenemos 8 minutos. Alguien debe de querer. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Venga. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguien que le haya cambiado el concepto de lo que es ser discípulo? Por ejemplo, a mí Ajá. sí decía, soy creyente, pero eso de ser discípulo es un compromiso. Ok, es un paso más. Es un paso más. Sí, Sí, porque el creyente, pues, yo cuando digo creyente, como que es algo lejano. Y por ejemplo, en ese compromiso, algo te atemoriza, no poder mantener el compromiso. pues sí, porque no es tan fácil, ¿no? Hay que hacer muchos cambios eh, y pues sobre todo, pues tener el corazón dispuesto al cambio. Ok, mira, yo lo que te podría decir es que el Señor conoce nuestra condición y es una condición, podría decirlo, general de todos nosotros. Por eso el Señor trata tiernamente con nosotros. O sea, Él no nos pide algo que no pudiera lograrse en tiempo y forma, pero Él va generando los elementos
eh, y las condiciones para que eso se vaya logrando. Porque yo tengo interés de ser discípulo, pero no más que el de él. Él quiere que yo sea su discípulo. Y él, podríamos verlo así, él hace lo imposible. Y si acaso deja que lo posible que me corresponda, sea de acuerdo a mis capacidades. El detonante o la materia prima es el querer. O sea, es querer y ser humilde en el sentido de, mira, yo cuando entendí esto, yo le dije, bueno, pues yo quiero, pero no puedo. O sea, así yo le dije, Señor, yo quiero, pero yo no puedo, o sea, pues ayúdame. Y el Señor no te reprocha, o sea, el Señor no te recrimina, no te presiona, no te desecha, no te quita. O sea, él es tan tierno, Él es tan bueno, Él es un Dios de veras que por eso uno queda prendado, o sea, enamorado del Señor, porque nos ama de una forma tan hermosa que basta que uno quiera y Él empieza a obrar, a entretejer una obra hermosa y cuando vas viendo los resultados, pues quieres más. Así de simple. Entonces, sí lleva un compromiso, pero antes que eso, el compromiso se sustenta en querer. Dios quiere que quieras. Y es más, voy a ir un paso más adelante. La palabra, y te lo dejo de tarea, googleenlo, búsquenlo, pero sí se los dejo de tarea. Hay un versículo que dice que incluso el querer y el poder provienen de Dios. Así, imagínate, o sea, el Señor mismo pone en nosotros el querer y el poder de acuerdo a su voluntad. Y eso es un tesoro porque, pues, el Señor empata con nuestras debilidades, ya lo habíamos platicado, y pudiéramos orar, y ahorita lo vamos a orar ya para terminar, que Él ponga en nosotros el querer. De hecho, tú puedes orar así. Fíjate que este es también un truco, no es un truco, es ¿cómo lo podría decir? Es un principio del reino de Dios, que opera en las parejas, en los matrimonios. Muchas veces en un matrimonio o en una familia, algunos quieren de Dios y los otros no quieren. Es decir, puede ser, híjole, lo voy a decir como va, porque así pasa, pero por lo regular en un matrimonio siempre la mujer es la que quiere más que el hombre, ¿no? De cosas de Dios. Entonces la mujer puede orar, Señor, pon en mi esposo el querer y el hacer conforme a tu voluntad, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. O en mi hijo. Señor, muévelo a querer. Cuando una persona quiere algo, hace todo lo que se tenga que hacer por caminar y avanzar, aunque sea paso a paso. El cuate ese que subió allá a la punta del rascacielo ese, le preguntaron que cuándo fue la primera vez que quiso subir. Le preguntaron a su esposa, ¿cuándo él manifestó querer subir? Y le dijo, tiene como desde el 2012. Fue la primera vez que empecé a oír que él querría subir. Apenas en ese querer, uy, el querer, imagínate, ya queriendo, vas a hacer, vas a mover, vas a cambiar, pero hay que querer, hay que querer. Y qué bueno que preguntas, hermana. Siempre las preguntas, siempre, cuando estamos en torno a Dios, es Dios hablando en esas preguntas. Liz Flores.
Sí, hermano, yo quería compartir justo de lo que dicen de la parte del compromiso, Sí, que creo que, como dices, Dios es tan hermoso que nos lleva de la mano, o sea, nunca nos obliga a hacer algo que no queramos o para lo que no estemos listos. Creo que sí, hasta esa parte involucra los procesos que llegamos a vivir y a veces pensamos que el ser discípulo es, me la tengo que vivir 24/7 en la iglesia, ¿no? Y no, no necesariamente, sino Dios nos puede usar en cualquier circunstancia, en cualquier situación, ¿no? Simplemente en darle una palabra de aliento a una persona, a un vecino, a un familiar, a un compañero de trabajo. Y ahí ya estamos ejerciendo lo que Él nos dice, ¿no? De llevar su palabra, de ir y hacer esta parte también de sembrar el evangelio en otras personas. exacto. Entonces, para aquellos que sienten como esa presión de que es mucho compromiso y no voy a poder, yo creo que es parte de entregarle tu corazón a Dios y de decirle, a ver, Señor, yo quiero aprender de tu palabra, yo quiero tener conocimiento, quiero ser tu discípulo, llévame de la mano, ¿no? Porque definitivamente para todos el proceso va a ser diferente, pero no tengan la menor duda que Dios lo va a hacer a su paso, ¿no? Como el Padre amoroso que es con cada uno de nosotros. Así es como yo Sí, hermano. lo siento o que he visto que ha aplicado a mi vida, ¿no? 100%, 100%. Es como el papá que tiene, yo tengo, ya les dije, tengo dos hijos, uno 5, uno de 12. Voy a poner un ejemplo muy burdo, si quieren, pero vamos al súper, nos tienen que ayudar a bajar las bolsas del mandado. A mi hija de 12 le doy algo de acuerdo a sus 12 y al pequeño algo de acuerdo a sus 5 años. Algo muy sencillo, algo que incluso si tira, no me compromete, no le voy a dar unos huevos, ¿verdad? Le doy algo muy ligerito a la de 12, algo que yo sé que puede llevar y yo voy a cargar todo lo demás. No les pongo a cargar el bote de leche, de los 12 de leche, cosas, ya me entendieron. Así, Ujú. imagínense si yo como hombre hago eso, el amor de Dios opera de forma especial. Adiós, hijo. Pero bueno, ahorita que está aquí mi pequeño, vamos a aprovechar para orar por todos ustedes. Vamos a orar, hijo. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por todos mis hermanos, porque yo sé que tú los llamas a ese discípulo, Padre. En este momento desechamos toda duda, todo temor, desechamos toda incertidumbre. Cierra tus ojos, hijo. Y declaramos en ellos, pon tu mano allí, pon tu mano allí. Declaramos en ellos, Padre Celestial, el querer y el hacer conforme a tu buena voluntad, mi Dios. Dice tu palabra eso, que tú pones en nosotros el querer y el hacer, y que nadie de ellos vuelve atrás, Padre, sino que entienden que en ese discipulado está la bendición de su vida, amado mío, está la plenitud de tu amor y que bien vale la pena, Señor, dar paso a paso para conocerte un poco más. Bendigo a cada uno de ellos, bendigo su sueño, bendigo su descanso, esas camas donde ellos reposan su cabeza, Padre. Ahí sígueles hablando, mi Dios, dice tu palabra, que mientras dormimos, aún tú ministras nuestras almas, nos aconsejas, nos muestras de tu amor aún en esa condición. Yo te ruego porque esta noche sea así con cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y bueno, pues si Dios permite, de hoy en ocho acá nos vemos.